Del asesino sometido a aislamiento extremo y estrictas medidas de seguridad en prisión tras matar a un policía. Al que está pasando por violencia severa, veamos qué les ocurre a los asesinos de policías en prisión. Mumia Abu Jamal. Mumia Abu Jamal, nacido Wesley Cook en 1954, es un activista y periodista estadounidense condenado en 1982 por el asesinato del agente de policía de Filadelfia, Daniel Faulkner. Su condena a muerte se cambió posteriormente por cadena perpetua sin libertad condicional tras varias apelaciones. Antes de su condena, Abu Jamal militaba en el Partido de las Panteras Negras y trabajaba como periodista radiofónico. Incluso en prisión, sigue escribiendo y denunciando el sistema de justicia penal estadounidense. Abu Jamal se encuentra actualmente recluido en la Institución Correccional Estatal de Mahanoy, en Pensilvania, una prisión de seguridad media. Fue trasladado allí en 2012, después de que su condena a muerte se cambiara por cadena perpetua. SCI Mahanoy ha sido criticada por sus malas condiciones, incluidos largos periodos de aislamiento y acceso limitado a las necesidades básicas y a la atención de salud mental. Esto ha dado lugar a varias demandas y preocupaciones sobre el bienestar de los reclusos. A continuación, veamos un caso en el que una persona atacó a la policía, lo que provocó una enorme persecución y, finalmente, su encarcelamiento. Eric Frein, Eric Matthew Frein, nacido en Nueva Jersey en 1983, se hizo ampliamente conocido por su violento ataque contra la Policía Estatal de Pensilvania. El 12 de septiembre de 2014, Frein emboscó el cuartel de la Policía Estatal en Blooming Grove, Pensilvania. Utilizando un rifle del calibre .308, mató al cabo Brian Dixon II e hirió gravemente al soldado Alex Douglas. El objetivo de Frein era desencadenar una revolución, como había expresado en una carta a sus padres. Tras el ataque, se inició una persecución masiva en la que participaron casi 1000 agentes y que costó casi $12 millones. Frein, que era bueno escondiéndose, fue finalmente capturado el 30 de octubre de 2014 en un aeródromo abandonado cerca de Tannersville. Fue acusado de asesinato y otros delitos y condenado a muerte en abril de 2017. Eric Frein está actualmente recluido en SCI Somerset, una prisión de seguridad media de Pensilvania, donde permanece en el corredor de la muerte. La prisión sufrió un grave incidente cuando se introdujeron de contrabando drogas sintéticas, concretamente cannabis sintético conocido como K2, que fueron consumidas por los reclusos. Esto provocó que varios empleados de la prisión enfermaran, mostrando síntomas como mareos, náuseas y frecuencias cardíacas elevadas. Como resultado, todas las prisiones del estado de Pensilvania se cerraron para controlar la propagación de estas sustancias y garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. A continuación, veremos a una persona implicada en los ataques de francotiradores en Washington, que ahora cumple cadena perpetua en duras condiciones. Lee Boyd Malvo. Lee Boyd Malvo, nacido en Jamaica en 1985, participó en los atentados con francotiradores de Washington, D.C. en 2002, a la edad de 17 años, junto con su cómplice, John Allen Muhammad. Su racha de tiroteos en la zona de Washington, D.C. se saldó con 10 muertos, entre ellos la analista del FBI Linda Franklin, asesinada el 14 de octubre de 2002. Los primeros años de la vida de Malvo fueron turbulentos, con traslados entre Jamaica, Antigua y Estados Unidos, donde conoció a Muhammad. Manipulado y aislado de su madre por Muhammad, Malvo participó en los atentados, lo que le valió múltiples cadenas perpetuas sin libertad condicional. A lo largo de su encarcelamiento, Malvo ha expresado su arrepentimiento por sus acciones y ha revelado que Muhammad abusaba de él y lo controlaba. Sus cadenas perpetuas se han enfrentado a desafíos legales debido a su edad en el momento de los crímenes. Desde 2024, Malvo cumple condena en el centro penitenciario de King Mountain, en Virginia. A lo largo de los años, el centro penitenciario de King Mountain, en Virginia, se ha enfrentado a graves problemas por el trato que dispensa a los reclusos y a sus familias. Las personas con seres queridos encarcelados allí informan de continuos problemas de bloqueo de llamadas, de negación del derecho de visita y restricción del acceso al correo electrónico, a pesar de las protecciones legales. Pasemos ahora al caso de una persona que disparó a un agente de policía y fue condenada a cadena perpetua en una difícil prisión federal. Tremaine Wilbourn. Tremaine Wilbourn fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por matar al agente de policía de Memphis, Sean Bolton, el 1 de agosto de 2015. Bolton se había detenido para comprobar un coche aparcado ilegalmente por un amigo de Wilbourn. Durante un forcejeo, Wilbourn disparó 8 veces a Bolton, matándolo. Después, Wilbourn robó un coche para escapar,
pero fue capturado más tarde. Fue condenado a cadena perpetua por asesinato y a otros 38 años por delitos con armas de fuego y robo de coche. El jurado optó por la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte debido a los problemáticos antecedentes de Wilburn. Sus abogados solicitaron un nuevo juicio, pero las condenas adicionales fueron más que nada formalidades. Wilburn cumple su condena en una prisión federal de Texas. Las instituciones penitenciarias federales de Texas se enfrentan a graves problemas, con malas condiciones y frecuentes muertes entre los reclusos. Muchas prisiones carecen de aire acondicionado, lo que provoca un calor extremo en las celdas. Los activistas informan de que al menos 9 reclusos han muerto recientemente por problemas relacionados con el calor, a pesar de que los funcionarios estatales afirman que no se han producido muertes de este tipo desde 2012. Las cartas de los reclusos a los legisladores subrayan la necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida. Además, las prisiones de Texas están bajo encierro debido a un aumento de los asesinatos relacionados con las drogas, con más de una docena de reclusos muertos. El Departamento de Justicia Penal de Texas está trabajando para eliminar el contrabando y hacer frente a la crisis, pero muchos creen que se necesitan reformas urgentes. Ahora hablaremos de alguien que mató a un agente de policía y cumple cadena perpetua en una vieja y dura prisión. Jamel Crockham. En marzo de 2011, Jamel Crockham fue acusado de asesinato en primer grado por disparar y matar al agente Christopher Matloss en Lakewood, Nueva Jersey. El 14 de enero de 2011, el oficial Matloss detuvo a Crockham durante una patrulla de rutina. Crockham sacó una pistola, disparó al oficial en la cabeza varias veces y luego huyó. Crockham fue detenido más tarde en un apartamento de Camden y recluido en la cárcel del condado de Ocean con una fianza de $5 millones. Los testigos declararon que admitió haber disparado. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Posteriormente, se denegó su apelación. La cárcel del condado de Ocean, situada en la calle Sheriff de Toms River, Nueva Jersey, es una antigua instalación construida en 1851. Todavía utiliza tecnología anticuada, incluido un sistema de intercomunicación de 1968, y no cumple muchas de las normas del Departamento de Instituciones Penitenciarias. A menudo se mantiene a los reclusos en salas de día sin una separación adecuada, lo que provoca violencia y riesgos para la seguridad de los funcionarios. Las condiciones de deterioro de la cárcel, que incluyen moho, amianto y fugas en las tuberías, agravan aún más estos problemas. También ha habido denuncias de agresiones sexuales en la cárcel, incluidos casos en los que se han visto implicadas funcionarias. La sargento Preoli y otras denunciaron acoso y discriminación, alegando que sufrieron represalias a pesar de buscar ayuda legal. Conozcamos la historia de una noruega cuyas acciones le llevaron a una complicada situación legal y a unas duras condiciones carcelarias. Andrés Behring Breivik. Anders Behring Breivik, nacido el 13 de febrero de 1979, es un terrorista neonazi noruego, conocido por los atentados de Noruega de 2011. Entre las víctimas se encontraba Trond Berntsen, un policía de 51 años fuera de servicio que trabajaba como guardia de seguridad en la isla. Aunque Breivik no atentó específicamente contra él, Berntsen fue asesinado mientras protegía a su hijo de 10 años. Berntsen, que también era hermanastro de la princesa heredera de Noruega, fue una de las primeras víctimas de Breivik, lo que pone de manifiesto el profundo impacto del atentado en la sociedad noruega. En 2012, Breivik fue condenado a 21 años de prisión, prorrogables en caso necesario. Primero se le diagnosticó esquizofrenia, pero más tarde trastornos de personalidad. Su tiempo en régimen de aislamiento ha dado lugar a batallas legales sobre sus derechos y su libertad condicional. Breivik está recluido en la prisión de Ila, un centro de alta seguridad en Noruega. La prisión es conocida por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos del país, condenados por delitos violentos y sexuales. Alberga a 124 reclusos en 12 secciones y es la prisión de máxima seguridad para hombres de Noruega. La prisión es conocida por albergar a Anders Behring Breivik y Varg Vikernes. El espía soviético Arne Treholt también estuvo recluido allí de 1985 a 1986, tras ser condenado por traición. A continuación, hablaremos del implicado en el atentado de la Maratón de Boston, que ahora está en el corredor de la muerte con alta seguridad. Dzohar Tsarnaev. Dzohar Tsarnaev y su hermano Tamerlan estuvieron detrás del atentado de la Maratón de Boston del 15 de abril de 2013, en el que murieron 3 personas y 264 resultaron heridas. El 18 de abril de 2013 mataron al agente de policía del MIT Sean Collier cuando intentaban robarle el arma.
Después tuvieron un tiroteo con la policía que acabó con la muerte de Tamerlan y la captura de Dzhokhar. Tsarnaev fue encontrado escondido en un barco en Watertown, Massachusetts, tras una dramática persecución. El juicio de Tsarnaev comenzó en enero de 2015. Fue declarado culpable de todos los cargos, incluido el asesinato del agente Collier, y condenado a muerte en mayo de 2015. Sin embargo, su sentencia de muerte fue anulada en apelación en 2020 debido a problemas con el juicio. En marzo de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció la pena de muerte. Dzhokhar Tsarnaev se encuentra ahora en el corredor de la muerte en ADX Florence, una prisión federal de alta seguridad en Colorado. ADX Florence, conocida como la Alcatraz de las Rocosas, es famosa por ser a prueba de fugas. Desde su apertura en 1994, nadie se ha escapado, debido a sus características de alta seguridad. Los reclusos permanecen 23 horas al día en celdas insonorizadas de 2 por 2 metros. La prisión alberga a algunos de los criminales más peligrosos, como el Unabomber Ted Kaczynski, el gángster Thomas Silverstein y Joaquín El Chapo Guzmán. Los críticos afirman que el aislamiento extremo puede dañar la salud mental, lo que suscita preocupación por el coste humano de tal confinamiento. Ahora veremos a alguien que mató a agentes de policía y cumple condena en una prisión muy dura. Luis Bracamontes. El 24 de octubre de 2014, Luis Bracamontes mató a 2 policías en el norte de California. La primera víctima fue el ayudante del sheriff del condado de Sacramento, Danny Oliver, al que disparó mientras respondía a una llamada en Arden Arcade. Más tarde, Bracamontes también disparó y mató al detective del condado de Placer, Michael Davis, en Auburn. Ambos agentes eran muy respetados y llevaban más de 15 años de servicio. Sus muertes pusieron de relieve los peligros a los que se enfrenta la policía y suscitaron debates nacionales sobre las políticas de inmigración. Luis Bracamontes se encuentra ahora en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en California. Esta prisión alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos del estado, incluidos los condenados a muerte. Los reclusos de San Quintín viven en celdas muy pequeñas, de apenas 1,2 por 1,2 metros, y permanecen encerrados la mayor parte del día. Solo salen unas 20 horas a la semana, y cuando salen de sus celdas, son desnudados, esposados y vigilados de cerca por los guardias. Las condiciones en el corredor de la muerte son duras y aislantes. Los reclusos se enfrentan a una gran incertidumbre porque el gobernador de California, Gavin Newsom, ha suspendido la pena de muerte. Esto significa que en lugar de ser ejecutados, los reclusos serán trasladados a otras prisiones donde cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este cambio pretende centrarse más en la rehabilitación y menos en la ejecución. Pasemos a alguien cuya edad y delito violento le han llevado a un centro con graves problemas. Nicholas Lindsay. Nicholas Lindsay, un joven de 16 años, fue el responsable de matar al agente David Crawford en San Petersburgo, Florida, el 21 de febrero de 2011. Lindsay disparó varias veces a Crawford mientras el agente investigaba una denuncia de una persona sospechosa cerca del Tropicana Field. Fue detenido al día siguiente tras una persecución masiva y tras recibir pistas de la comunidad. Lindsay admitió el crimen y dijo que había arrojado el arma a un arroyo. El caso llamó la atención por la edad de Lindsay y la gravedad del delito. El gobernador, Rick Scott, y el alcalde Bill Foster expresaron sus condolencias. Lindsay fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 23 de marzo de 2012. Permanece en el centro penitenciario Blackwater River de Florida. Lindsay cumple actualmente cadena perpetua en el centro penitenciario Blackwater River de Florida. El centro correccional Blackwater River es una prisión estatal privada de Milton, Florida, inaugurada en 2010 por el Grupo Geo, bajo contrato con el Departamento Correccional de Florida. Alberga a unos 2.000 reclusos de diferentes niveles de seguridad. Esta prisión de mínima seguridad se centra en preparar a los reclusos para su reinserción en la sociedad. En este centro de mínima seguridad, los reclusos próximos a su puesta en libertad se someten a un duro programa de 5 fases de estilo militar para ayudarles a cambiar su comportamiento. Deben demostrar que están preparados y comprometidos a mejorar. El centro está estrechamente vigilado para evitar fugas, y los últimos incidentes han provocado cambios en la forma de gestionar las fugas y la seguridad. A continuación, analizaremos un caso en el que alguien cometió una matanza violenta y fue condenado a cadena perpetua en una prisión centrada en la rehabilitación. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, de 25 años, cumple una condena de 50 años de prisión
por disparar 2 veces a la exagente de policía de Stafford, Anne-Marie Carrizales, en 2013. Rodríguez estaba en una juerga criminal, robando al menos a 10 personas, cuando Carrizales detuvo su coche por problemas menores de tráfico. Rodríguez disparó los 17 tiros de su arma, alcanzando a Carrizales en la cara y el pecho. A pesar de sus graves heridas, Carrizales sobrevivió y ayudó a perseguir a Rodríguez y sus cómplices. Antes de esto, Rodríguez mató al agente Carlos Sosa en un atraco fallido. Ha expresado arrepentimiento por sus actos. Dado que Rodríguez no es ciudadano estadounidense, será deportado a Honduras tras cumplir al menos la mitad de su condena. Por el momento, cumple su condena en una prisión del Departamento de Justicia Penal de Texas, TDCJ. El Departamento de Justicia Penal de Texas, TDCJ, se centra en la rehabilitación de los reclusos. Cuando los reclusos entran en el sistema, se evalúan sus necesidades y reciben planes de rehabilitación adaptados a sus necesidades médicas, psicológicas y educativas. Los reclusos siguen una estricta rutina diaria, trabajan en funciones de apoyo y participan en programas académicos que incluyen alfabetización y formación laboral. El TDCJ ofrece varios programas de tratamiento, como el de abuso de sustancias y el de control de la ira. Los funcionarios de libertad condicional supervisan a los reclusos tras su puesta en libertad para garantizar el cumplimiento de las condiciones, y los voluntarios de la comunidad apoyan su reinserción, con el objetivo de reducir la reincidencia y promover una reinserción satisfactoria. Ahora nos ocuparemos de alguien que cometió múltiples asesinatos y fue condenado a muerte en un centro muy duro. Corey Godbolt. El 27 de mayo de 2017, Willie Corey Godbolt protagonizó un tiroteo en el condado de Lincoln, Mississippi, en el que murieron 8 personas. La violencia comenzó cuando Godbolt atacó una casa en Bogue Chitto, donde asesinó al ayudante del sheriff William Durr, de 36 años, junto con otras 3 personas. Luego fue a Brookhaven y asesinó a Jordan Blackwell, de 18 años, y a Austin Edwards, de 11, dejando un superviviente de 15 años. Godbolt también mató a Ferral y Sheila Burrage en otra casa. Fue herido por la policía durante su detención. Godbolt admitió que quería morir por suicidio policial. Fue condenado a muerte el 27 de febrero de 2020 y ahora se encuentra en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, en el condado de Sunflower. La Penitenciaría Estatal de Mississippi, también llamada Prisión de Parchman, es conocida por sus malas condiciones y su alto grado de violencia. La prisión cuenta con varias unidades, algunas de las cuales están cerradas y cayéndose a pedazos, mientras que otras siguen en uso, pero en mal estado. Estas malas condiciones contribuyen a la frecuente violencia entre los reclusos. La muerte de los reclusos pone de manifiesto los graves problemas de la prisión. El hacinamiento y el mal mantenimiento provocan frecuentes actos de violencia entre los reclusos. Las duras condiciones se deben en parte a los recortes presupuestarios, que han dejado a la prisión luchando por mantener incluso los niveles de vida básicos. Entremos en la historia de alguien que cometió un tiroteo masivo en una base militar y ahora cumple cadena perpetua en una prisión militar de alta seguridad. Nidal Hasan. Nidal Malik Hasan, ex mayor del ejército estadounidense y psiquiatra, fue declarado culpable del tiroteo masivo de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009. En el ataque, mató a 13 personas e hirió a más de 30 en el Centro de Preparación de Soldados de Texas. También resultaron heridos agentes de policía, entre ellos Kimberly Monley, que recibió un disparo en la pierna, y Mark Todd, que contuvo a Hasan. Antes del tiroteo, Hasan mostraba un comportamiento preocupante y opiniones antiestadounidenses, pero las autoridades no se las tomaron en serio. No fue acusado de terrorismo. Hasan fue declarado culpable y condenado a muerte en agosto de 2013. Hasan se encuentra ahora recluido en el cuartel disciplinario de Estados Unidos en Fort Leavenworth, Kansas. El cuartel disciplinario de Estados Unidos, USDB, en Fort Leavenworth, Kansas, es una prisión militar de alta seguridad para miembros masculinos del servicio que han sido condenados a largas penas, normalmente de más de 10 años. La prisión tiene capacidad para 515 reclusos, pero en la actualidad alberga a unos 440. Es el único centro de máxima seguridad del país. Es el único centro de máxima seguridad del ejército estadounidense e incluye un corredor de la muerte para los condenados a muerte por consejo de guerra. En la actualidad, las ejecuciones se llevan a cabo mediante inyección letal, aunque la última ejecución en la horca tuvo lugar en el antiguo centro antes de 1972. Los reclusos se alojan en modernas unidades diseñadas para garantizar la seguridad y la eficacia. A continuación, hablaremos de alguien que intentó fugarse de una prisión de alta seguridad y ahora se enfrenta a problemas en otro centro difícil. David Sweat.
El 6 de junio de 2015, Richard Matt y David Sweat escaparon del centro penitenciario de Clinton mediante herramientas de contrabando. David Sweat estuvo implicado en el brutal asesinato del ayudante Kevin Tarsia el 4 de julio de 2002. Sweat y sus compañeros estaban trasladando armas robadas cuando dispararon varias veces a Tarsia y luego lo atropellaron con un coche. Este terrible crimen llevó a Sweat a ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras fugarse de prisión el 6 de junio de 2015, Sweat fue capturado el 28 de junio tras recibir un disparo durante una persecución. Sweat está recluido en una única celda que cuenta con una cama, una pequeña zona para escribir, un inodoro y un lavabo. Pasa 23 horas al día en su celda, entre otros 150 reclusos de la unidad. Últimamente, las condiciones del centro penitenciario de Five Points son muy malas. Hubo un motín grave en el que 3 funcionarios y un sargento tuvieron que ir al hospital y otros 3 funcionarios resultaron heridos. El motín comenzó cuando 2 internos se negaron a acatar las órdenes durante un incidente en el comedor. Tras el motín, 4 de los reclusos implicados fueron trasladados al correccional de Elmira y alojados en unidades especiales para mantenerlos aislados. Ahora estudiaremos un caso en el que alguien cometió un delito violento y cumple cadena perpetua en un lugar muy seguro. David Renz. El 7 de junio de 2011, el ayudante del sheriff Kurt B. Wyman de la oficina del sheriff del condado de Oneida, en Oriskany, Nueva York, fue trágicamente asesinado a tiros durante una disputa doméstica por David Renz, una persona conocida por su comportamiento violento. Kurt Wyman tuvo una notable carrera que comenzó en la Reserva del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Sirvió en Irak, donde recibió múltiples condecoraciones, incluida la medalla de la campaña iraquí. Se incorporó a la oficina del sheriff del condado de Oneida en 2007, obteniendo los máximos galardones y el premio al novato del año. Deja atrás a su esposa, Lauren Wyman, y a sus 2 hijos. Tras este terrible suceso, Renz fue condenado y actualmente cumple condena en el centro penitenciario de Clinton, en Dannemora, Nueva York. Un ex recluso reveló que en el centro penitenciario Clinton de Dannemora, Nueva York, los reclusos accedían a objetos prohibidos y a zonas restringidas mediante el contrabando y la complicidad de los guardias. Los trabajadores de la prisión introducían ocasionalmente objetos ocultos, como alimentos y material de arte, que ayudaban en los planes de fuga. Algunos guardias cambiaban favores o información por contrabando, mientras que a los trabajadores de mantenimiento de los reclusos, que tenían acceso detrás de las celdas, se les pagaba con artículos como cigarrillos. Estas prácticas ponían de manifiesto graves deficiencias de seguridad, que facilitaban a los reclusos la obtención de artículos prohibidos y la planificación de fugas exitosas. Hablemos de alguien que cumple cadena perpetua en una prisión remota de alta seguridad con duras condiciones. James Michael Wells. James Michael Wells fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal por los asesinatos de 2 empleados de la Guardia Costera de Estados Unidos, James Hopkins y Richard Belisle, en abril de 2012. Wells, que trabajaba con las víctimas en unas instalaciones de la USCG en la isla de Kodiak, los mató con un revólver del calibre 44 mientras se encontraban en sus puestos de trabajo. La mañana de los asesinatos, Wells manipuló su coartada alegando que había pinchado una rueda, pero las grabaciones de seguridad y otras pruebas revelaron sus mentiras. Se le vio utilizando diferentes vehículos y su paradero era sospechoso. Las pruebas demostraron que Wells había atacado intencionadamente a Hopkins y Belisle, y que no había indicios de robo. A pesar de sus intentos de encubrir el crimen, fue condenado en un nuevo juicio en 2019. Ahora cumple su cadena perpetua en la Institución Correccional Federal, FCI, de Alaska. Los reclusos de la Institución Correccional Federal, FCI, de Alaska, soportan duras condiciones, típicas de las instalaciones de alta seguridad. Situado en una zona remota, alberga a individuos peligrosos, incluidos miembros de bandas violentas. Son frecuentes las peleas, los motines y los problemas de seguridad. La ubicación remota no ayuda mucho con el duro ambiente interior. En general, el FCI de Alaska refleja problemas mayores en el tratamiento de la violencia y la tensión mental en las prisiones. A continuación, analizaremos el caso de una persona que cometió un brutal delito contra un agente de policía y que ahora se encuentra en un duro centro de detención. Emonte Morgan. Emonte Morgan, de 23 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado por matar a la agente Ella French durante un control de tráfico en agosto de 2021. El jurado alcanzó el veredicto en menos de 4 horas. El tiroteo se produjo cuando French,
junto con el agente Carlos Yáñez y el agente Joshua Blas, pararon a Morgan y a su hermano, Eric, por tener la matrícula caducada. Mientras los agentes controlaban la situación, Morgan se negó a dejar su bebida y su teléfono móvil, lo que dio lugar a un forcejeo. Durante la pelea, Morgan disparó su arma, matando a French e hiriendo gravemente a Yáñez, que quedó paralizado. Morgan fue condenado por varios cargos, incluido el de intento de asesinato por las lesiones infligidas a los agentes Yáñez y Blas. Aunque la defensa de Morgan ha pedido un nuevo juicio, alegando problemas con la imparcialidad del juicio, actualmente cumple su condena en la cárcel del condado de Cook. Los presos en la cárcel del condado de Cook se enfrentan a duras condiciones. La cárcel está superpoblada, lo que da lugar a espacios estrechos en los que muchos reclusos tienen que dormir en el suelo. La violencia y las malas condiciones sanitarias son habituales, con infestaciones de roedores y una atención médica inadecuada. También hay informes de malos tratos por parte del personal. A pesar de ser un centro de grandes dimensiones, la cárcel se esfuerza por ofrecer condiciones seguras y humanas, lo que da lugar a frecuentes críticas y demandas de reforma. En general, la vida dentro de la cárcel del condado de Cook es difícil y a menudo dura para los que están detenidos allí. Ahora, pasemos a la historia de alguien en una cárcel del condado con problemas y retos significativos. Adel Zambrano Ramos. Adel Zambrano Ramos, de 45 años, es el sospechoso del tiroteo que mató a la oficial de policía de Sacramento Tara O'Sullivan el 19 de junio de 2019. La agente O'Sullivan estaba ayudando a una mujer a trasladar sus pertenencias de una casa en Redwood Avenue cuando Ramos, presuntamente, abrió fuego con un rifle de alta potencia. Se atrincheró dentro de la casa, y los fuertes disparos impidieron que los oficiales llegaran a O'Sullivan durante casi una hora. Lamentablemente, más tarde fue declarada muerta en el hospital. O'Sullivan era licenciada por la Universidad Estatal de Sacramento y llevaba aproximadamente un año en el Departamento de Policía de Sacramento cuando fue asesinada. Ramos se entregó a la policía a primera hora de la mañana siguiente y fue ingresado en la cárcel del condado de Sacramento acusado de asesinato. En la cárcel del condado de Sacramento, los reclusos se enfrentan a problemas de hacinamiento, con la cárcel al 82% de su capacidad. Para solucionarlo, el condado aprobó un plan de $400 millones para mejorar las condiciones, incluida la adición de una clínica médica para los servicios sanitarios necesarios. Esto se produce después de que una demanda demostrara que la cárcel no proporcionaba una atención médica y mental adecuada. Algunas personas piensan que el tratamiento de salud mental funciona mejor fuera de la cárcel. Argumentan que invertir en hospitales y servicios comunitarios sería más eficaz que ampliar la cárcel. Ahora mismo, el tratamiento en la cárcel se centra sobre todo en la supervisión y no en la atención a la salud mental a largo plazo, lo que no es la mejor manera de tratar estos problemas. A continuación trataremos el caso de un condenado a muerte y los problemas a los que se enfrenta en su prisión de alta seguridad. Rahmael Sal Holt. Rahmael Holt fue condenado a muerte por matar al agente de policía de New Kensington Brian Shaw el 17 de noviembre de 2017. El incidente comenzó cuando Holt, con Tavon Harper, compró cocaína y luego le pidió marihuana a Harper. Cuando se escucharon las sirenas de la policía, Harper se detuvo en su casa. El oficial Shaw, que había visto el coche de Holt, inició una persecución. Durante la persecución, Holt sacó una pistola y le pidió a Harper que la escondiera. Harper se negó, por lo que Holt huyó del coche y Shaw le siguió a pie. Holt disparó entonces a Shaw, que iba desarmado y tenía la pistola asegurada. Shaw murió a causa de las heridas. Holt fue detenido unos días después y condenado a muerte en 2020. Su ejecución, fijada para el 3 de abril de 2023, se retrasó por más apelaciones. Ahora se encuentra en el corredor de la muerte de la Institución Correccional Estatal de Rockview, Pensilvania. Los reclusos de la Institución Correccional Estatal de Rockview se han enfrentado a graves problemas recientemente. Un recluso llamado Omar Best atacó a un trabajador de la prisión, lo que suscitó serias dudas sobre la seguridad y la gestión de los reclusos. Desde entonces, ha habido confusión sobre qué cambios se harán para mejorar la seguridad. La prisión está considerando trasladar a los trabajadores administrativos a lugares más seguros y estudiar posibles actualizaciones de las políticas, tanto en Rockview como en otras prisiones del estado. La situación demuestra que existe una gran preocupación por el trato que reciben los reclusos y por la seguridad del entorno penitenciario. Ahora examinaremos a alguien que cumple cadena perpetua en un centro con condiciones muy duras. Dabret Black. Dabret Black fue condenado por matar al policía Damon Allen durante un control de tráfico en la autopista I-45.
Black disparó a Allen varias veces mientras Allen estaba en su coche patrulla. Black disparó a Allen varias veces mientras Allen estaba en su coche patrulla. Black optó por no utilizar una defensa por demencia, y sus abogados argumentaron que sus problemas de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático y la esquizofrenia, le hicieron actuar en defensa propia. Sin embargo, las pruebas demostraron que Black también disparó contra otros agentes, lo que perjudicó su alegación de legítima defensa. Tras 4 años esperando justicia, Black fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Ahora cumple condena en la unidad Polunsky del Departamento de Justicia Penal de Texas. La unidad Alan B. Polunsky de Texas es una prisión de alta seguridad que alberga a condenados a muerte. Situada en Livingston, Texas, es conocida por sus estrictas y duras condiciones. La prisión tiene capacidad para unos 2.900 reclusos y está diseñada para ser muy segura. Los condenados a muerte de Polunsky viven en pequeñas celdas individuales con muy poco espacio. Tienen poco contacto con los demás y están estrechamente vigilados. Las comidas se pasan a través de pequeñas ranuras en las puertas de sus celdas, y los reclusos son cacheados al desnudo cada vez que salen de sus celdas. No tienen acceso a programas de trabajo o educación. Las severas condiciones y el aislamiento pueden causar un estrés significativo y problemas de salud mental. A continuación, hablaremos de alguien que cometió un delito contra un agente de policía y ahora se encuentra en un centro con graves condiciones y dificultades. Demetrius Blackwell. El 2 de mayo de 2015, el agente de policía de Nueva York, Brian Moore, recibió un disparo mientras patrullaba en Queens, Nueva York. Moore y su compañero, Eric Jansen, se acercaron a Demetrius Blackwell, que se estaba ajustando la cintura. Blackwell efectuó entonces múltiples disparos contra su coche, alcanzando a Moore en la cabeza. Moore, de 25 años, murió 2 días después en el Jamaica Hospital Medical Center. Blackwell fue detenido esa noche y acusado de asesinato en primer grado, entre otros cargos. A pesar de que su defensa alegó que había sido mal identificado y que tenía problemas de salud, Blackwell fue declarado culpable el 9 de noviembre de 2017. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 19 de diciembre de 2017. Demetrius Blackwell cumple actualmente su condena en el Centro de Detención de Brooklyn, el Centro de Detención Metropolitano, MDC, por sus siglas en inglés, de Brooklyn. El centro se ha enfrentado a críticas por sus malas condiciones, incluido un grave fallo en la calefacción en 2019, que provocó protestas de los reclusos. El centro ha tenido problemas por incidentes como agresiones a reclusos y denuncias de malos tratos. A pesar de ser una parte clave del sistema penitenciario federal, MDC Brooklyn es a menudo criticado por su gestión y las duras condiciones a las que se enfrentan los reclusos. Pulsa la tarjeta en tu pantalla para ver más contenido sorprendente.